Los ácidos nucleicos son los elementos constituyentes del núcleo celular, ¿sí? Estos los vamos a encontrar pues, prácticamente en el núcleo celular. Hay de varios tipos. Hay categorías. Así como hemos categorizado a los carbohidratos, a las proteínas y a los lípidos, los ácidos nucleicos se categorizan en dos grandes grupos. Ácidos desoxirribonucleicos, conocidos coloquialmente como ADN, y ácidos ribonucleicos, conocidos como ARN. ¿Sí? La función de estos dos ácidos nucleicos es controlar la herencia, ¿sí? La herencia de las especies. ¿Cómo lo hacen? A través de la manifestación de diversas proteínas que dan origen al fenotipo de un individuo. Cuando tú caracterizas a una persona, tú dices, esta persona es alta, es morena. Profe, Mande. ¿azúcar y fosfato es uno o no? Azúcar es uno y fosfato es otro. Es China. ¿Cómo sabes o cómo es que estas características aparecen en una persona? Son la manifestación de las proteínas. Entonces, el ADN controla la síntesis de proteína y por lo tanto la expresión final de estas proteínas van a caracterizar a un individuo, ¿sí? O sea, literalmente ustedes son como son gracias a que las proteínas que estaban programadas en su material genético están expresándose, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la función de los ácidos nucleicos es la herencia y obviamente la síntesis de proteínas. En estos procesos del material genético existen dos cosas importantes, que es la replicación, ¿sí?, del material genético y la duplicación, ¿sí? Entonces, esa es la función primordial de los ácidos nucleicos, controlar los sistemas de la herencia. Ajá. ¿Cómo lo controlan? A través de sus componentes principales. Los componentes principales de los ácidos nucleicos son las bases nitrogenadas, de las cuales existen 5. La adenina, guanina, citosina y timina pertenecen al material genético del ADN, mientras que adenina, guanina, citosina y uracilo pertenecen al ARN. O sea, siempre el material genético, cada uno de ellos, debe tener 4 bases y 4 bases. Literalmente son las mismas, solamente que en el ácido ribonucleico, el uracilo es la diferencia. ¿Ok? Bien, los elementos que componen a un ácido nucleico es un nucleótido, el cual está constituido de un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. Esa es la primera información de los ácidos nucleicos. Repito, ácidos nucleicos de dos tipos, ADN y ARN, involucrados en la síntesis de proteínas que se va a manifestar en la herencia de los seres vivos. Las bases que constituyen al material genético son adenina, guanina, citosina, timina y uracilo para el caso del ARN. Los elementos primordiales que constituyen un ácido nucleico son los nucleótidos, que están constituidos por un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. ¿Sí? Para el ARN. ¿Ok? Ay, mis hijos. Hablando químicamente, existen categorías en las que yo voy a involucrar a las bases nitrogenadas. Están las purinas, que se caracterizan por tener 2 anillos, entre los que se destacan la adenina y la guanina. Estas se puede decir que son purinas. 2 anillos. Aromáticos. Son 2 anillos aromáticos.
Y están las pirimidinas, que se caracterizan por tener un solo anillo. Entre ellas está la citosina y la timina. Entonces, te pueden preguntar en un examen, de las 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, selecciona cuáles son purinas. Ah, pues seleccionarías esta. Ay, Guanina. pero me deja la regreso. Ahí está. Guanina y adenina son purinas. Pirimidinas son citosina y timina. ¿Sí? Y bueno, pues prácticamente cuando te pregunten cuáles son purinas son estas dos. Y cuando te pregunten cuáles son pirimidinas serían estas dos. Todas las bases nitrogenadas reaccionan entre sí por puentes de hidrógeno que aparecen aquí. O sea que una base o un nucleótido total, una base nitrogenada, en realidad se une con otra por puente de hidrógeno. ¿Se acuerdan cómo era un puente de hidrógeno? Era un hidrógeno que tenía interacción electrostática con una molécula con carga negativa. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que se enlaza el ADN. Esto lo acabamos de ver en la otra diapositiva. La estructura química es lo que más destaca dentro del material genético. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? El ADN se empaqueta. Debido a que no puede estar extendido como apareció en el video, esta es la forma que tú identificas al ADN, pero no puede estar así, en forma de doble hélice. En nuestras células siempre va a estar compactado. Y para compactarse se requieren 8 procesos. Que la doble hélice sea enrollada por las cargas negativas de los grupos fosfato de los nucleosomas. Es decir, se empieza a enrollar como si fuera un hilo en un carrujo. Luego viene esta parte que es la cromatina extendida. La cromatina extendida literalmente es la compactación del ADN en una forma más específica. Miren, así es como se empaqueta. Ahorita les regreso la otra imagen. Número 1, doble hélice. Número 2, nucleosomas. Número 3, en forma de solenoide. Número 4, en forma de cromatina extendida. Número 5, en forma de cromatina condensada. Número 6, el cromosoma metafásico, que son los cromosomas que nosotros observamos en el cariotipo. No sé si han visto que está XX y que del hombre es XY y que de la mujer es XX. Pues se debe gracias a que el ADN en forma de hélice sufre un proceso de empaquetamiento. Estos son los pasos más importantes del empaquetamiento del ADN. No puede estar libre. Y es lo que simula la imagen anterior, que era esta. Eso es, o sea, son como pasos para que Para que se forme el cromosoma. ¿Sí? Ujú. No. Sí, Luis. Tan, tan. Ay, no. Ay, sí. Y no te voy a invitar. Pero te pido. Sí. ¿Qué dijo? O sea, estos son los que. La forma de empaquetamiento del ADN. Los pasos para formar el Ajá, y son los pasos que permiten la formación de un cromosoma. Como estos, miren, aquí está, son los mismos que puse en la otra. ¿Cuál se les hace más fácil de entender? ¿Esta o esta? Esa. Ah, bueno. Estos son los pasos para hacer el empaquetamiento del ADN. Sí, pónganle pasos de empaquetamiento del ADN que permiten la formación de un cromosoma. Número 1, doble hélice. Número 2, nucleosoma. Y así sucesivamente. ¿Qué es qué? Nanómetros. Pues sí, eso significa. El nanómetro más,
¿Cuál es el más chiquito de todos esos? ¿El de 2 o el de 1400? El de 2. No. No, el más, me dejé llevar por el Ezequiel, no. El más chiquito es el de 1400, porque acuérdense que un nanómetro es 1 por 10 a la 9, a la menos 9. Entonces, si tú multiplicas 1 por 10 a la menos 9 por 1400, el número de ceros hacia acá va a ser mayor. Mucho. Entonces, el más chiquito es el cromosoma. Este. Está más compactado porque está a la menos 9. Sí, sí, sí. Acuérdate que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9. Si multiplicas 1 por 10 a la menos 9, es un número más grande que 1 por 10 a la menos 9 por 1400. Pero eso es, siempre está así, nada más con las edades de caso. Solo en el estadio de mitosis. Con su ADB. Con su ADB. Y cuando no ya está. Pero no es como las bacterias que está disperso en el animal, No, no puede estar disperso. O sea, lo que pasa es que hay una fase que es el ciclo celular. Lo vamos a ver después. El ciclo celular, haz de cuenta que inicia aquí una fase y de aquí hasta aquí está en la fase S. ¿Ya te acordaste de las fases? Y entonces en cada fase ocurren una serie de pasos y aquí cuando se va a dividir es cuando la cromatina se condensa. ¿No han escuchado esa canción? Luego se las pongo. Lo vamos a ver ahorita. Cuando no se va a reproducir la célula, se mantiene el ADN en doble hélice. Y cuando se va a dividir, Es cuando se compacta. Es el reloj biológico. Si tú ves un reloj, literalmente el tiempo que permanece el ADN en doble hélice es mayor que el tiempo que parece compactado. Sí, pero ahí falta el Crushing Over, que es el entrelazamiento. Está bien interesante eso. ¿Ya lo pasaron? Bueno, ¿qué creen? Ya acabamos. Ya son las 4:50, se me fue bien rápido. No manches. Sí. Ni dura su clase. La de 2 horas es la que se nos hace más pesado. Bien, para la siguiente clase, vamos a ver lo que es el... ¿Les digo o no les digo? ¿Les digo o no les digo? Nada. Sí, va a haber examen para que estudien. De proteínas, carbohidratos y lípidos. El viernes. Para que vengan preparados. Pues a mí también me caen bien, pero tengo que evaluarlos, tengo que presionarlos, tengo que prepararlos. Acuérdense que dijimos que era como...